Capítulo 15. Acabar con los malos hábitos. Una de las aplicaciones clave del método Sedona es acabar con costumbres no deseadas. No es que todos los hábitos sean malos. Ocurre que sencillamente, por lo general hacemos ciertas cosas que sabemos que no son buenas para nosotros. Para la mayoría de la gente, no es fácil romper con las costumbres. Son como surcos profundos en nuestros modelos de pensar, sentir y comportarnos. Además, como a menudo invertimos mucho tiempo y mucha energía, primero en crear esos modelos y después en luchar contra ellos, a veces nos oponemos al proceso de soltarlos incluso cuando ya sabemos cómo hacerlo. Piensa en las cosas que creas que haces habitualmente. Quizá fumes. Tal vez pienses que comes demasiado o poco. Puede que seas un adicto a la televisión, al cine, al sexo o al alcohol. No todas las adicciones ni todos los hábitos son tan evidentes. Algunos son más sutiles. ¿Crees que tienes que tener razón? ¿Crees que tienes que ser notado, oído o visto? ¿Tienes la sensación de que no puedes dejar de juzgarte ni de juzgar a los demás? Estas también son adicciones. Incluso los deseos de aprobación, control, seguridad y separación son adicciones. Hay muchas cosas a las que nos sentimos adictos o que hacemos habitualmente, por mucho que nos esforcemos en dejarlas. Si alguna vez has intentado dejar de consentir un mal hábito, sabes que puede ser algo muy difícil. Mi propósito en este capítulo, como en todo el libro, es mostrarte cómo cambiar de dentro a afuera, enseñándote para ello a desengancharte de las motivaciones interiores que te hacen actuar de un modo que luego lamentas. A estas alturas, probablemente habrás observado que en los otros capítulos no he intentado decirte qué debes hacer. No creo en la eficacia de proporcionar unas listas de nuevas conductas que se deban seguir, porque las conductas que se imponen desde fuera muchas veces no hacen sino convertirse en nuevos hábitos restrictivos. Por cierto, he visto a personas muy dependientes de sustancias químicas y a otras quienes se les ha diagnosticado un desequilibrio químico orgánico, acabar con los diferentes tipos de hábitos provocados por esas sustancias. Si padeces una situación médica de esta naturaleza, este capítulo te será beneficioso, como lo será la lectura de lo que se dice en el capítulo 18, Rebosantes de Salud. Antes de seguir adelante, me gustaría señalar que no te sugiero que dejes de hacer lo que ya estés haciendo si estás en algún grupo de alcohólicos anónimos o si sigues algún tratamiento por alguna dependencia química o incluso emocional. Usa todo lo que se diga en este capítulo para ayudarte en lo que ya estés haciendo y no cambies en modo alguno tu tratamiento sin consultarlo antes con tu médico. Si sigues un programa de 12 pasos, no te apartes del paso en que te encuentres sin contar con el permiso de quien te dirige. En nuestro trabajo con la comunidad de recuperación médica, hemos determinado que la liberación es una ayuda enorme para seguir con la disciplina necesaria para liberarse de sustancias nocivas y para afrontar y evitar las recaídas. Una forma distinta de acabar con los malos hábitos. Si hay algún hábito en tu vida que quieras modificar o eliminar, hay una forma muy sencilla de conseguirlo. Por ejemplo, imagina que tienes la costumbre de tomar más postre de la cuenta en la cena, o de tomar más postre de lo que debieras. En una situación así, muchos decidiríamos, no voy a tomar ya más postres. Tan drástica decisión puede durar un par de días o, si realmente tenemos voluntad, un par de semanas, para luego volver a comer postre, quizá más que antes. La siguiente es otra forma de abordar el dilema cuando sientas ganas de tomarte un postre. En vez de decir, no lo voy a hacer nunca más, haz un pacto. Mira, si quieres, puedes tomártelo, pero antes libera. La razón de liberar antes es que todos los patrones de costumbres están condicionados por patrones de sentimientos.
Algunos sentimientos acuden a nuestra conciencia y la forma que tenemos de contrarrestarlos es emprender una determinada acción, por ejemplo, comer en exceso. Advertencia: si eres adicto a una sustancia o un medicamento controlados o al alcohol, por favor ten en cuenta que es posible que esta instrucción, permítete tomarlo, no sea recomendable en tu caso. Así pues, limítate a liberar, cuando surjan, los sentimientos que te provocan la ansiedad por esa sustancia a la que eres adicto y sigue con tu disciplina. Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que tienes ganas de tomarte un trozo de pastel. Si te dices que no te lo puedes tomar, no haces sino entrar en una situación de tira y afloja. No te tomas el pastel, pero te obsesiona la idea de perdértelo. Sientes que te falta algo. Haces que el mantra "lo bueno que ha de estar ese pastel" mantenga el deseo en tu mente, lo cual no hace más que crear una tensión interior. Luego, de cualquier forma, acabas por comerte el pastel, o al cabo de 2 días cedes y te tomas 2 trozos en vez de aquel trozo original. En cambio, si antes liberas el sentimiento que te haga pensar que tienes necesidad de tomarte el pastel y luego te permites tomártelo si aún lo sigues deseando, todo resulta más fácil. Así se crea un espacio para la liberación en torno al hábito y pronto observarás cómo éste va desapareciendo. Conozco a una actriz que creía que era muy importante tener un determinado peso, por razones obvias de su profesión. En el momento de esa historia, llevaba 20 años intentando perder 10 kilos y nunca consiguió el peso que consideraba ideal. Había probado dietas inimaginables. Hacía ejercicio físico como una desesperada. De hecho, corría tanto que se destrozó las rodillas y ya no pudo correr más. Tuvo que buscar otros ejercicios de aeróbic. Antes, los cursos del método Sedona duraban 2 fines de semana. Hoy los impartimos en uno solo. Y el instructor sugirió a esa actriz que durante la semana intermedia probara con un pequeño truco del que hablé antes: permitirse comer todo lo que quisiera siempre y cuando antes liberara. Esto la ayudó a realizar un gran avance. Unos 2 días después, la mujer salió y se tomó el primer helado de caramelo en muchos años, y de hecho lo disfrutó y se sintió satisfecha. Sin embargo, como durante esa semana, siempre que iba a comer, antes liberaba, perdió 2,5 kilos en solo 2 días. De esto hace ya muchos años y la última vez que la vi seguía conservando su peso ideal. Si esa actriz y miles de otras personas consiguieron su propósito, también lo podrás conseguir tú. No es complicado. En vez de intentar enmendar o cambiar tu mal hábito, acuerda contigo mismo que la próxima vez que desees fumarte un cigarrillo, la próxima vez que desees encender el televisor, la próxima vez que quieras tomarte un dulce, lo puedes hacer si, después de liberarlo, sigues queriendo hacerlo. Observarás que el hábito irá desapareciendo progresivamente o quizá muy deprisa. He visto literalmente a cientos de personas que dejaron de fumar siguiendo este sistema. Así pues, pruébalo contigo y verás que es una forma muy efectiva de aplicar el método. Después de exponer los principios sobre cómo acabar con los malos hábitos y superar la adicción, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Soltar el recuerdo del mal hábito. Una buena forma de acabar con los malos hábitos es usar la perspectiva de que no existen problemas, de la que hablábamos en el capítulo 12. La razón es que los malos hábitos, al igual que otros problemas, no son más que patrones de nuestra conciencia que se han vuelto habituales. He visto cómo desaparecían auténticos vicios deprisa y fácilmente cuando quien lo sufría afrontaba y liberaba esa tendencia. Uno de los defectos que creo que tienen los programas de 12 pasos es la afirmación y reafirmación continuas por parte de las personas que acuden a las reuniones.
entre comillas, dicen, soy un espacio, insertar la adicción de que se trate, por ejemplo, alcohólico, adicto al sexo o glotón. Esto puede servir de mucha ayuda al principio para acabar con la tendencia a negar la realidad, pero cuando la persona completa los pasos del programa y abandona su vicio, sería mucho mejor afirmar, hola, soy tu nombre, y era un... insertas la adicción de que se tratara. Tenía un amigo que había aprendido el método y también participaba mucho en los programas de 12 pasos y me discutía lo que acabo de decir, pero la realidad era que se había bloqueado en su vida y era incapaz de soltar, por mucho que lo intentara, porque no hacía sino volver a sus antiguos problemas. Cierto día le insistí en que al menos considerara la idea de que los problemas no son más que recuerdos. Al cabo de solo 10 minutos de trabajar en este sentido, el bloqueo que llevaba arrastrando 18 meses se esfumó por completo y su vida cambió de arriba a abajo. Si contemplas la posibilidad de que el pasado no dicta el futuro, los resultados que obtengas pueden ser milagrosos. Empieza por recordar un mal hábito, uno que pensabas que tenías. Observa que te lo digo en pasado a propósito. Luego pregúntate, ¿podría permitirme recordar que pensaba que tenía ese vicio? A continuación pregúntate, ¿me gustaría cambiar eso del pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿podría soltar el deseo de cambiar eso del pasado? Si la respuesta es no, pasa a la fase siguiente. La última pregunta de esta serie es, ¿podría soltar el deseo de pensar que tengo de nuevo ese mal hábito? ¿O podría soltar el deseo de tener de nuevo ese mal hábito? Como siempre, limítate a soltar lo mejor que puedas. Sin embargo, si ves que en este momento sigues aferrándote al recuerdo del vicio, repite los pasos desde el principio hasta que puedas soltar por completo. Ventajas, inconvenientes y gustos, aversiones. El proceso de ventajas, inconvenientes y el de gustos, aversiones son unas herramientas fantásticas para trabajar con los malos hábitos. Si has intentado cambiar uno de estos hábitos sin éxito, ten en cuenta que en el subconsciente existe al menos una ventaja o un gusto ocultos relativos a esa determinada conducta. Si consigues situar ese beneficio al nivel de tu conciencia y soltarlo, verás que el hábito desaparece solo. Recuerda que cuando trabajes directamente en una mala costumbre, conviene que lo hagas en pasado. Contempla la posibilidad de que no vuelve a ocurrir. Inmediatamente después de asistir a un retiro de 7 días en Sedona, Steve decidió aplicar el método a su adicción a las compras. Le encanta tanto la ropa de calidad que incluso publicó un libro sobre cómo encontrar buenas oportunidades de compra, algo que en aquel momento estaba investigando. Decía, suelo ser exagerado en todo. Cuando llegaba a las tiendas era como si me pusieran ante la cara todos sus artículos para que dijera sí. Técnicamente me lo podía permitir, pero ¿realmente necesitaba invertir mis recursos de ese modo? Al final siempre debía comprar 5 o 6 cosas más de las que en principio deseaba. Usando los principios que había aprendido, me dije que si seguía queriendo algo después de haber liberado sobre ello, podía comprarlo. Cuando me encontré con una camisa excelente en una tienda, liberé y me hice también varias consideraciones. Las ventajas eran: A, la prenda me sentaba bien; B, podía llevarla esa temporada y no iba a ser una prenda más en mi armario; C, ya me había comprado una corbata que combinaba muy bien; y D, tenía un descuento del 80%. Como las ventajas eran más que los inconvenientes, compré la camisa. Pero más tarde, ese mismo día, empleé la misma técnica y hubo un montón de otras cosas que no compré. Así pues,
sé que la técnica funciona. Era adicto a los somníferos y a la bebida. Durante 3 años, todas las noches me tomaba una pastilla después de 5 o 6 copas para olvidarme de la vida y dormir, sin darme cuenta de lo mucho que empeoraba el problema. El estrés me producía una colitis grave y me pasaba días en la cama con una almohadilla caliente. Cuando terminé el curso, se acabaron los somníferos y la bebida. Al cabo de 1 año, por fin puedo decidir tomarme algún que otro vasito de vino y se acabaron las diarreas. SD, Phoenix, Arizona. Liberar tus malos hábitos. Antes de ceder ante una costumbre, conviene liberar sobre ella, pero ocurre a menudo que no tendrás tiempo para tomar una decisión distinta y mejor. Más tarde verás que podías haber liberado antes y que no lo hiciste. Ha ocurrido que lo has vuelto a hacer y ello te produce determinados sentimientos: culpa, vergüenza, ira, tristeza, etc. No tienes por qué preocuparte. Liberar después de lo hecho también puede ser una buena manera de acabar con los malos hábitos. Siempre que liberas sobre sentimientos relacionados con un vicio o una adicción, ya sea antes, durante o después, debilitas el impulso que te lleva en esa dirección. Al final, el proceso de liberar te ayudará a cambiar por completo esa conducta. Lo incorporarás a tu vida cotidiana. Recuerda que son nuestros patrones de sentimientos los que crean nuestros patrones de conducta. Cuando acabamos con los primeros, las conductas también desaparecen sin esfuerzo alguno. Para empezar, ponte cómodo. Luego piensa en un mal hábito concreto del que te gustaría liberarte. Podría ser una adicción al alcohol, al tabaco, a los fármacos, al sexo, a la comida en exceso, a la televisión o cualquier otra cosa que te paralice y te atasque. Cuando tengas en mente ese hábito, concéntrate en tu interior y considera tu sentimiento actual sobre esa situación. ¿Podrías aceptar el sentimiento y dejar que esté presente? Observa qué se siente al tener esa adicción concreta. Observa también cómo te recriminas esa conducta recurrente. Y de nuevo, concéntrate en tu sentimiento actual sobre esta adicción. ¿Podrías profundizar un poco más para ver si ese sentimiento procede de un deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltar ese deseo, sea el que fuere? Repite los pasos anteriores tantas veces como sean necesarias para empezar a sentirte más ligero, más desahogado y relajado. Cuando liberes tus sentimientos sobre el mal hábito, tu objetivo es hacerlo hasta el punto de que te sientas bien en cualquier caso, tanto si consigues como si no, liberarte del vicio en cuestión. Entiendo que pueda parecer toda una concesión. Sin embargo, si eres capaz de liberar hasta el punto de que te parezca tan aceptable mantener la costumbre como soltarla, te evitarás la lucha y con ello te será mucho más fácil liberarte de tu mal hábito o adicción. Céntrate de nuevo en cómo te sientes con respecto a la adicción. Limítate a percibir el sentimiento que ese mal hábito te despierta. ¿El sentimiento procede del deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltar el deseo? Repite los pasos anteriores unas cuantas veces más. Recuerda ahora algún momento concreto en el que el hábito estuvo activo, un momento en que cedieras ante esa determinada conducta. Tal vez fue que te tomaste una copa o te fumaste un cigarrillo, o que te comiste alguna galleta de más. Te concentres en lo que te concentres, permítete percibir los sentimientos que afloraron justo antes de emprender aquella determinada acción. ¿Podrías aceptar ese sentimiento? ¿Podrías identificar el deseo que subyace en ese sentimiento
y qué lo motiva? ¿Podrías soltarlo? Vuelve a concentrarte en ese mismo momento y piensa en cómo te sentías justo antes de realizar aquella acción. ¿Había algún otro sentimiento que te empujara hacia ese mal hábito? Pudo ser el hambre, la ira, la tristeza, una sensación de vacío o de coacción. Pudo ser algo sutil o algo muy fuerte. Muchas veces adoptamos conductas adictivas para anestesiarnos ante nuestros propios sentimientos. Por eso al principio puede resultar difícil percibirlos, pero no abandones el proceso. Cuanto más realices este trabajo, más evidentes se harán tus sentimientos. Cualquiera que fuese tu sentimiento antes de llevar a la práctica esta conducta tuya habitual, experiméntalo de nuevo ahora, lo mejor que puedas. Comprueba si procede de un deseo de aprobación, control o seguridad. ¿Podrías soltarlo? A continuación, piensa en cómo te sentiste cuando adoptaste aquella determinada conducta. Comerte la galleta, tomarte la copa, fumarte el cigarrillo o lo que sea en lo que te concentres. Presta mucha atención a cualquier sentimiento positivo artificial que te produjera y a cualquier otro que tuvieras en ese momento. Quizá también estuvieras librando una batalla en tu interior. ¿Podrías aceptar cómo te sentías cuando te imaginas en medio de aquella acción? ¿Qué deseo se despierta en ese momento? ¿Podrías soltarlo? Las conductas a las que uno está habituado producen a menudo una sensación de alivio o de alegría injustificada, pero cuando soltamos la conducta, sentimos la alegría de forma directa sin necesidad de la conducta, ya que en todo momento tenemos a nuestra disposición los buenos sentimientos. Recuerda que todos los sentimientos restrictivos, incluso los llamados positivos, se pueden soltar. Concéntrate otra vez en ese momento concreto en que ponías en práctica aquella conducta. Identifica y acepta los sentimientos que te llevaron a adoptarla. ¿Existe algún deseo oculto? ¿Podrías soltarlo? Ahora recuerda cómo te sentiste inmediatamente después de comportarte de aquella forma. Cuando terminaste, ¿sentiste algún tipo de culpa, disgusto, pena o cualquier otro sentimiento? Tal vez pensaste, vaya, lo he vuelto a hacer. Observa si había algún sentimiento de desaprobación o de pérdida de control. ¿Podrías hacer todo lo posible para ser consciente de aquel sentimiento ahora? Recuerda que estos sentimientos no son más que sentimientos. Por debajo de ellos, ¿hay algún deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltarlo? Repite los pasos anteriores varias veces más. Dedica un minuto a observar cómo tu sentimiento general ya ha cambiado en relación con ese mal hábito o esa dirección concretas. Puede que sea solo un pequeño cambio o un cambio importante. En cualquier caso, indica que has empezado a moverte en una dirección positiva. Considera ahora cómo te sientes en relación al hecho de acabar con esa costumbre. Las personas suelen tener sentimientos residuales de intentos anteriores de cambiar los malos hábitos. Pueden ser esos momentos en que uno se decía, voy a dejarlo, pero era incapaz de hacerlo. Si tienes algún sentimiento o alguna duda residuales sobre el hecho de cambiar ese mal hábito, limítate a aceptar en tu conciencia tal sentimiento. ¿Existe alguna sensación subyacente de deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltarla? Mira de nuevo en tu interior y permítete sentirte cómo te sientes en ese preciso momento sobre la superación de la adicción o el mal hábito. ¿Podrías aceptar ese sentimiento?
¿Deseas la aprobación, el control o la seguridad? ¿Podrías soltar el deseo? Nick, se acabó la dependencia de las chocolatinas. Rick estaba enganchado a los M&M. Como él decía, era un monstruo de las golosinas. No podía pasar un día sin ellas. Algunas noches tenía que salir corriendo de casa para conseguirlas. El 90% de la razón que me llevaba al cine era poder permitirme una buena cantidad de dulces. Sinceramente, no me importaba de qué iba la película. Hoy, sin embargo, no siente ansiedad alguna por los dulces. Lo que le ayudó fue liberar sobre el sentimiento de necesidad de los M&M, aceptar de verdad en su conciencia aquel deseo. Sigue disfrutando de vez en cuando de las chocolatinas, pero éstas, poco a poco, dejaron de ser el principal centro de su actividad. La verdad es que todos dejamos de que determinadas cosas nos controlen la vida. Cuando liberamos sobre ellas, se libera nuestro poder. Antes, los M&M podían conmigo, algo que ya no me ocurre ahora. El mayor regalo de este proceso fue que me liberó para disfrutar del momento presente. Estar ahí cuando estoy ahí. Vivo el ahora más que nunca. Un par de ideas más. Te sugiero que uses a menudo el proceso de la liberación sobre un objetivo, que ya vimos. Cuanto más lo hagas, más provecho le sacarás. Pero también es muy importante que sigas liberando sobre esos malos hábitos tuyos mientras sigues ese proceso, antes de iniciarlo y cuando lo completes. Además, a menos que estés bajo supervisión médica o que vaya en contra de las normas del programa de 12 pasos que estés siguiendo, prueba a pactar contigo mismo que no pasa nada si te concedes ese mal hábito después de liberar los sentimientos que te motivan a llevarlo a la práctica. Al aceptarlo de esta manera, cada vez te será más fácil no caer en el vicio, que acabará por desaparecer.